Hola amigos, un gusto volver a encontrarnos aquí en Lecciones de la Biblia. Estamos comenzando una nueva temporada y tenemos un tema fascinante, muy significativo delante de nosotros. 3 mensajes cósmicos, 3 mensajes que Dios busca dar al mundo, a su pueblo para este tiempo. En este primer capítulo vamos a justamente abordar cómo el gran mensaje de la victoria de Jesucristo en nuestro favor debe ser clave para enfrentar los embates y los ataques del enemigo. En un tiempo en donde tal vez nuestra atención se distrae en tantas otras cosas, cuán importante saber es: Jesús ha vencido. Quédese con nosotros aquí en Lecciones de la Biblia. Esta semana, Jesús gana, Satanás pierde. Entonces el gran dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17. Bienvenidos amigos a una nueva temporada, una nueva sesión de estudios junto con nosotros aquí en los estudios de Nuevo Tiempo. Bienvenidos a su programa Lecciones de la Biblia. Para esta ocasión, en esta temporada, tenemos a un invitado siempre muy especial y quisiera justamente presentárselos. Está junto aquí a mi lado el pastor Eduardo Franco. Él es el decano de la Facultad de Teología de nuestra institución hermana aquí en Chillán, la Universidad Adventista de Chile. Pastor, muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Es un placer poder estar con ustedes comentando las lecciones de la Biblia. Un apasionante tema el que nos reúne este trimestre. Así que vamos a estar junto a ustedes durante este tiempo. Así es un tema muy apasionante, es un tema que se encuentra inspirado, digamos, en uno de los pasajes claves, tal vez en lo que es el desenlace de la historia de este mundo, tal como lo presenta el libro de Apocalipsis. Y sin embargo, podremos desde ahí también ir tocando muchos aspectos que son muy pertinentes también para la vida cristiana, para la experiencia cristiana de cada uno de nosotros. Así que, queridos amigos, por favor, acompáñennos en este momento al orar, pedir la compañía del Señor junto a nosotros, y para ya ir derecho al texto bíblico y las lecciones que tiene para nosotros aquí el Señor. Oremos. Señor, en esta hora, en primer lugar agradecerte. Siempre es grato comenzar un nuevo estudio, un apasionante estudio, en este caso también de uno de los libros que también cautiva la imaginación, que a muchos también les genera signos de interrogación, y sin embargo allí encontramos como todo el mensaje bíblico también va hallando su conclusión feliz conforme a tu voluntad. Guíanos, Señor, en este estudio, al comenzar en esta primera lección junto al pastor Eduardo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, para esta serie, quien hizo y confeccionó la guía de estudios, que muchos de nuestros amigos de hecho tienen en sus hogares y pueden ir siguiendo también con nosotros, él eligió este título, ¿no? 3 mensajes cósmicos. Evidentemente él tiene un capítulo de la Biblia en mente y tal vez podríamos ocupar estos primeros minutos para de alguna manera sondear dónde estamos ubicados y desde qué plataforma vamos a estar justamente explorando diferentes aspectos, no solo del mensaje de Apocalipsis, sino también de un mensaje que está presente y que subyace toda la Escritura. Precisamente nosotros estamos hablando acá de Apocalipsis 14, ¿verdad? Apocalipsis 14, 6 en adelante, el mensaje de los 3 ángeles.
Es interesante mirar cómo Dios actúa del mismo modo. Cada vez que un evento crítico va a ocurrir en la historia de la humanidad, Dios no lo tiene en silencio, Dios lo anuncia y tiene sus enviados para anunciar aquello. Antes del diluvio envió a Noé para advertir lo que iba a ocurrir. Iban a venir los juicios sobre la tierra. Lo mismo ocurrió con Nínive, ¿verdad? Y ahora, al final de la historia de esta etapa de la historia de la humanidad, esta etapa triste después de la caída, antes de que el Señor restaure todas las cosas y llegue el momento crítico del juicio, el Señor lo anuncia, un último mensaje de advertencia a la tierra a través de su pueblo. Y todos estos elementos, ¿quién es este mensajero? ¿Quiénes son el pueblo? ¿Cuál es su identidad? ¿Cuál es el contenido del mensaje? ¿Cuáles son sus bases? Todos estos elementos son los que vamos a estar estudiando durante este trimestre. Así es, sí. Muy buena manera de poder introducirnos ya a este tópico. Apocalipsis 14 es el capítulo que inspira tal vez el punto de partida para cada lección. Y sin embargo tenemos otro capítulo tal vez como punto focal, ¿no es cierto?, para el estudio que vamos a estar teniendo ahora en este capítulo en particular. Y es justamente el capítulo 12. Sí, así es. Tal vez nuestros amigos ya pueden ir también acompañándonos en la lectura. Allí vamos a estar tocando sobre algunos versículos en particular de este capítulo. Es tal vez un punto de inflexión en el propio libro de Apocalipsis, ¿ya? Este capítulo nos está ya introduciendo a descripciones proféticas que, como tú bien decías hace un momento atrás, tienen que ver ya con este ocaso de esta etapa en la historia de la humanidad. Y tenemos aquí ni más ni menos que expresiones que llaman bastante la atención. Tenemos aquí una batalla en el cielo, tenemos elementos que van más allá de lo que el ojo puede ver. Y sin embargo, es una realidad que impacta la vida de cada persona, vea, discierna o no, estas realidades que el libro de Apocalipsis nos está señalando. Hablando un poco de esta batalla que hay en el cielo, ¿en qué contexto nos llega esto? ¿A qué se refiere con la posibilidad siquiera de que en el cielo haya una guerra? Pensamos que esto solo ocurre aquí, solo ocurre en un mundo caído como el nuestro, pero pareciera que hay una tensión, hay un conflicto mucho mayor que el que nuestros ojos pueden ver. Bueno, ahí viene un poco la palabra cósmico del título de todo porque es un conflicto cósmico, ¿verdad? Pero tiene su epicentro ahora en esta tierra. Y este capítulo, este versículo, esta batalla en el cielo nos lleva al origen de todo, donde comenzó todo. Satanás se revela, quiere estar en el lugar de Jesucristo, recibir la gloria y la honra, gana adeptos y hay una batalla en el cielo. Aquí en el capítulo 12 es bien interesante. El capítulo 12, como tú bien decías, es una inflexión entre la parte histórica o del desarrollo histórico de la Iglesia y el comienzo del tiempo del fin. Como que se divide en dos temas, grandes temas del libro de Apocalipsis, ¿verdad? El capítulo 12 comienza primero con la imagen del nacimiento de Jesús. ¿Para qué nace Jesús? Nace para el trono, nace arrebatado para Dios y para el trono. Y después nos lleva a esta batalla cósmica, ¿verdad? Esta batalla cósmica, en el cielo, esta batalla que hay en el cielo entre Micael, que es igual a él, y Satanás. Pero Satanás fue vencido. Y de eso trata la lección de esta semana, básicamente. Llama la atención sobre la victoria del Señor, Así de Jesús. Es. Y bueno, ya anticipabas tú, ¿no es cierto? Esta batalla tiene antecedentes en la historia y también esta batalla en el cielo apunta a lo que nosotros vemos en esos primeros versículos también. Mencionabas ahí, hay un enemigo de Dios, ¿no es cierto? Hay un ángel que se revela y luego está esta lucha con Miguel, ¿no es cierto?, que comanda las huestes celestes de parte de Dios. Tenemos entonces un par de protagonistas que se asoman con mucha claridad aquí. Los primeros versículos nos hablan de una mujer,
vestida del sol, la luna debajo de sus pies, una corona de 2 estrellas sobre su cabeza, pero también tenemos a este dragón rojo que ya se introduce también en el versículo 3. Y Jesucristo, que es este hijo que nace de esta mujer simbólica aquí, es arrebatado, como tú bien decías, para Dios y su trono, porque nada de lo que el dragón pueda hacer impedirá que Dios cumpla su propósito y que Jesucristo reine como rey legítimo, etc. Hay varios elementos a los cuales hay que estar atentos porque el texto nos dice mucho en bastantes pocas líneas, pero es un texto muy cargado de significado. ¿Quiénes son estos protagonistas? ¿Quién sería esta mujer? Alguien diría, bueno, ¿qué representa y que yo me pueda tal vez sentir identificado con este pasaje? No es una novedad que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento en varias ocasiones es representado por una mujer. La mujer que Dios tiene, la novia, que en algún momento le fue también infiel, pero el Señor con misericordia la llama y la perdona otra vez. Ahora, esta mujer entonces es el pueblo de Dios, ya en el Nuevo Testamento es la iglesia que Jesucristo fundó, ¿ya? Y es bien interesante subrayar esto, porque nosotros como iglesia adventista tenemos que ser conscientes de que el pueblo de Dios es más abarcante y anterior que lo que nosotros somos. Nosotros vamos a ver en unos minutos más, estamos identificados acá, en este capítulo también, pero hay un pueblo más abarcante y anterior que el Señor tiene, la mujer. De hecho, es el pueblo de Dios de donde nace el hijo varón que regirá con vara de hierro, y podemos nosotros ya ir al texto, por ejemplo, para identificarlo. Ahí en el Salmo capítulo 2, versículos 7 al 9, es bien interesante lo que podemos leerlo juntos. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, y como vasija de alfarero los desmenuzarás. Es bien interesante, aparece el Hijo de Dios, que está para gobernar, y gobernar con vara de hierro. Evidentemente se está refiriendo aquí a Jesucristo. Ahora, lo interesante es que esta imagen, ¿no?, de un hijo que nace es Jesucristo, pero Jesucristo también está íntimamente relacionado con su pueblo, al punto de que esta noción, ¿no?, en el Antiguo Testamento de hijo también puede representar en muchos contextos al pueblo. De hecho, Éxodo 4, cuando Dios le anuncia a Moisés que él va a librar a su pueblo, y él le dice, mira, anda y dile a Faraón, Israel es mi hijo. ¿Ya? Por lo tanto, esta noción tanto colectiva, pero que también se conjuga con finalmente este individuo que vendría a resolver los problemas colectivos de un pueblo, está muy bien representado acá. Se toma de todas estas imágenes del Antiguo Testamento. Entonces ahora aquí la mujer representa lo colectivo, como tú bien decías, ¿no? La mujer ya es un símbolo del pueblo de Dios, y el hecho de que nazca un hijo es donde vemos cumplidas las expectativas, ¿no es cierto?, que Dios tenía para su pueblo. Tú mencionabas el simbolismo de la mujer permite también que Dios explore cómo su pueblo le fue infiel, y se usa esa analogía, ¿no es cierto?, marital para reflejar eso muchas veces en el Antiguo Testamento. Ahora se explora usando este simbolismo, ¿no?, en lo que el pueblo falló ahora, este hijo ya individuo, único, Jesucristo, Él ha de resolver y traer una solución, traer la victoria en donde el ser humano no ha podido contra Satanás. El otro personaje que está aquí es el dragón, ¿verdad? El dragón escarlata, que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, en su cabeza 7 diademas, su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo. Es bien interesante, en la literatura antigua también las estrellas del cielo simbolizan a seres divinos o participantes de naturaleza divina, los ángeles, que finalmente logran él engañar.
y se para ahora frente a la mujer, se para ahí frente al pueblo de Dios para destruir al hijo que está por nacer. Pero él no puede destruirlo, él es arrebatado para su trono. Y nosotros podemos ver la historia, ¿no? Los evangelistas registran cómo la persecución, ¿verdad? El edicto para aniquilar a los niños nacidos por una amenaza política del momento, pero finalmente era una maquinación de Satanás también para eliminar a Jesucristo. Sí, la inseguridad de Herodes se convierte en una tremenda oportunidad para que Satanás siga intentando lo que aparentemente ya había hecho más de alguna vez. Otro bebé que nace de manera muy especial, Moisés, y también hay un decreto de parte del faraón: todos los niños varones deben ser arrojados al río, y sin embargo él es preservado con vida de manera especial. Lo mismo está ocurriendo aquí. Y tal vez ahí viene esta idea que busca tal vez instalarse como transversal en este primer capítulo. Dios es el que vence. Satanás puede una y otra vez intentar, puede estar frente a una mujer, y el simbolismo es ahí, que poco puede hacer. Está con dolores de parto, está en una situación muy precaria, y él está ahí con su boca abierta, listo para devorar, pero no. Y es interesante como toda la vida de Jesucristo es resumido aquí, en que el dragón nada puede hacer para detenerlo, y él asciende nuevamente al cielo para gobernar legítimamente. Y qué impresionante esto, ¿no? Porque en nuestra experiencia de vida nos cuesta ver muchas veces dónde y en qué escenarios se ha de dar esa victoria, o dónde está obrando Dios. Y sin embargo, este texto ya nos anticipa de que esa será nuestra experiencia en Jesús. Después el capítulo, ¿verdad?, nos va llevando, si seguimos la secuencia del texto, dice que una vez que el Hijo asciende para gobernar, como tú ya lo mencionabas, sigue este afán del dragón de destruir al pueblo de Dios, y la mujer huye al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. La verdad es que es tanto contenido el que hay en este y los próximos que va a ser difícil abordar en detalle todo. La mujer huye al desierto. Yo quería comentar algo sobre eso. Este paralelo, el desierto es un lugar especial para el pueblo de Dios. La mujer huye al desierto donde es sustentada. Es interesante que el desierto para el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento es el lugar de la peregrinación antes de Canaán. Ahora la mujer, el pueblo de Dios, también huye al desierto como el escenario previo para entrar a Canaán también. Además, el desierto es el lugar donde Dios sustenta, donde Dios da el maná, Dios defiende y Dios sustenta. Y otra vez el desierto pasa a ser un símbolo del lugar donde la iglesia es sustentada, donde la iglesia es nutrida, donde la iglesia crece y se prepara finalmente para entrar en Canaán también. Y tú lo mencionas, ¿no? En el desierto, en esa peregrinación, ¿cuántas veces Dios tuvo que, en las cosas más básicas hasta las más complejas, sustentar a su pueblo? Necesidades básicas como el pan y el agua, pero también tuvo que librarlos de las amenazas propias de un lugar como ese, serpientes, escorpiones, etc. Así que bueno, vamos a seguir explorando esto después de esta breve pausa. Así que, queridos amigos, ¿qué es la tierra? ¿Qué es el desierto del cual aquí se está hablando, donde huye esta mujer? ¿Y qué podemos aprender de aquello? Después de la pausa seguimos con este fascinante tema. Gracias por permanecer junto a nosotros. Bienvenidos de regreso a este fascinante capítulo, primero en esta serie, en donde estamos explorando estos mensajes cósmicos
estos 3 mensajes cósmicos que Dios tiene para su pueblo y para todo aquel que esté dispuesto a oír un mensaje de esperanza también. Estábamos aquí con el pastor Eduardo Franco y veníamos hablando, ¿no?, de este concepto del desierto, el lugar en donde la mujer debe huir. Hay un claro enemigo aquí, que es el dragón, ya lo hemos podido identificar como Satanás, que busca justamente destruir al pueblo de Dios. Sin embargo, había también un elemento aquí de tiempo, estos 1260 días. 1260 días, si yo lo tomo así como días normales, no es mucho el tiempo. Pareciera que el capítulo, sin embargo, nos está hablando de grandes procesos. Y ¿cómo debiéramos ir entendiendo esto? Hay un elemento de interpretación que nosotros tenemos que tener en cuenta siempre, es respetar los estilos literarios y no violentarlos. Sabemos que Apocalipsis es un libro simbólico. Aquí no hay una mujer con lanas literales que huya a un desierto físico. Está hablando, ¿cierto?, de los símbolos del pueblo de Dios. Así que es perfectamente coherente entender estos 1260 días como simbólicos. Ahora, están perfectamente relacionados con el versículo 14. Se le dieron a la mujer las 2 alas, ¿cierto?, de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Entendiendo que un tiempo, la palabra tiempo se asocia con año, ¿verdad?, en la Biblia, y tiempos, 2 años, y la mitad de un tiempo, medio año, 3 años y medio, que vendría a equivaler con 1260 días. Este es un tiempo simbólico equivalente, ¿verdad?, que nos habla del periodo de persecución que el pueblo de Dios surge en el tiempo medieval, en el gobierno eclesiástico opresivo que duró durante ese tiempo. Entonces, el pueblo de Dios fiel, el pueblo de Dios que sigue a Jesucristo, que tiene el Evangelio eterno, como vamos a mirar más adelante, es perseguido, pero hay un lugar preparado para ser protegido, un lugar alejado de la persecución. Y bueno, justamente aquí hablar de largos periodos no es ajeno a este capítulo. Nos da la impresión, ¿no?, a través del simbolismo, bueno, si la mujer está embarazada 9 meses. No, aquí estos son siglos, siglos en donde el pueblo de Dios está esperando el Mesías, desde que Dios anuncia ahí en Génesis 3:15 esa enemistad entre esas 2 simientes y que vendría uno que finalmente habría de aplastar la cabeza de la serpiente. Para el pueblo de Dios esa era una esperanza muy añorada. Hay una expectativa de cuándo finalmente vendrá esta persona. Por lo tanto, estamos hablando de largos periodos y ahora también un periodo bastante extenso en donde Satanás, aunque derrotado, ¿no es cierto?, allí en la cruz por Jesucristo, sigue ahora tratando de atacar y perseguir al pueblo de Dios ahora en esta nueva etapa. Por lo tanto, mal haríamos en pensar, ¿no es cierto?, de largos periodos en donde Dios va administrando este problema del pecado, llamando con mucha paciencia a la gente a que se vuelvan a Él, de pronto aparezca un tiempo brevísimo, acotado, de tal vez en torno a 3 años y fracción. No está en concordancia con aquello tampoco, y bien señalas, ¿no? En un libro simbólico, esa debe ser nuestra primera aproximación. Vemos, por lo tanto, de que tenemos una clara indicación histórica. ¿Qué pasa después de que Jesucristo asciende? La iglesia, por un lado, avanza, pero por otro lado también comienza a enfrentar claros desafíos de parte de estas nuevas estrategias que Satanás tratará de implementar. Ahora, por más que él lo intente, y creo que es prudente ir a ciertos pasajes que nos anuncian que él igualmente está derrotado, y esa es las buenas noticias para nosotros. Hay alguien que persigue a la iglesia, pero él está derrotado. Así es. Si leemos ahí, por ejemplo, versículo 10, ¿ya? Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado
y ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas llegando hasta sufrir la muerte. Aquí hay claras evidencias hacia lo central de la cruz, pero lo clave es que esto también nos habilita a nosotros también para vencer. Creo que esa es una idea que vale la pena explorar. Sí, tal vez solo un par de comentarios antes de eso, que es apasionante y a mí me ha inquietado por mucho tiempo, he dedicado tiempo a estudiar un poco esto. En los versículos anteriores está descrito que está la batalla en el cielo, ¿cierto? Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, no se halló lugar ya para ellos y fue lanzado fuera el gran dragón. Este lanzar fuera, usan una expresión griega ahí, balo, que tiene que ver con una situación legal. Es casi como una excomunión. Es decir, no es solo te vencí y te vas, sino que hay un cambio de relación legal con Dios. Es arrojado porque ha sido declarado culpable además, ¿no? Entonces hay toda una situación allí. Venció el Señor, se dicta la sentencia y ahora entonces viene la victoria del Señor. Es bien interesante los versículos que tú mencionaste. Yo quería mencionar tan solo un par de detallitos allí. Ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que lo acusaba, y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero. Aquí hay una secuencia bien interesante que tiene que ver con la victoria. Podríamos preguntarnos nosotros, bueno, se dice que los cristianos van a vencer. ¿Por qué vencen? ¿Cuál es la razón de su victoria? ¿Es que ellos fueron tan obedientes que lograron vencer? Porque puede existir esa interpretación. Y acá la secuencia que nos dice es que Satanás está intentando destruir a Jesucristo, destruir al pueblo. Miguel vence, gana la salvación Jesús. La salvación es otorgada a los que creen, y como la salvación es otorgada a los que siguen al Señor, entonces ellos pueden vencer. De hecho, el versículo que tú citaste acá, el versículo 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aquí hay mucho contenido. Cuando se dice que le han vencido por medio de la sangre, tomándome una pequeña licencia de lo que está en el original griego acá, por medio se traduce de una palabrita dia. Cuando dia va más un genitivo, en realidad indica causa, no solo medio. Y aquí es justamente de esa manera, dia más un genitivo. Es decir, ellos le han vencido a causa de la sangre del Cordero. Es decir, que la causa de la victoria no es obediencia. No es que ellos fueron más fuertes. La causa de la victoria de ellos es la sangre del Cordero. El Cordero venció. Y a causa de esa victoria, entonces ahora vencen ellos. Y ahora después ellos menosprecian su vida hasta la muerte, dan testimonio de su fidelidad. Finalmente la victoria que ellos logran no es una victoria que tiene que ver con la conducta. Es una victoria de fidelidad, es una victoria de testimonio. Así es. Y llama la atención el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. No es que Satanás esté levantando calumnias respecto a lo que hace un ser humano. Satanás, de hecho, puede decir, mire, se equivocó en esto, no debiera salvarse. Se equivocó en esto otro, no debiera salvarse. Respecto a esas acusaciones, Satanás no está necesariamente mintiendo. Y de alguna manera eso complementa lo que tú vienes señalando. Si fuéramos perfectos, si fuéramos intachables, ¿de qué podría acusarnos Satanás? Sin embargo, nos acusa porque hay aspectos que efectivamente están ahí en nuestra vida. Hay trasfondos muy interesantes en el Antiguo Testamento respecto a esto también. Y Dios tiene que reprender al acusador, ¿no es cierto? Y reconoce que quienes están ahí delante son solo tizones arrebatados del incendio, ¿no es cierto? Vemos eso en el libro de Zacarías. Por lo tanto, no es que Satanás está acusando por medio de mentiras respecto
a nuestra vida, a nuestras acciones. No, Él está relatando lo que en efecto ocurre. Sin embargo, la sangre de Cristo ha sido eficaz, ha sido efectiva en limpiarnos, en otorgarnos esta salvación. Y yo también diría, en irnos transformando. Pero no es ese el camino para la salvación. Sigue siendo lo que Jesucristo ha hecho y lo que Él finalmente nos ofrece. Sí. Es muy hermoso mirar también algún pequeño aspecto estructural. El capítulo 12 es una especie de quiasmo, tiene una estructura donde las partes exteriores van armonizando para encontrarse en un centro, y en el centro tenemos la victoria de Cristo. Así es. Y es la victoria de Cristo, a través de su sacrificio, que gana la salvación. Eso está en el centro del capítulo, en el centro del capítulo central de todo el Apocalipsis, además. Es decir, que en el centro de todo el mensaje del Apocalipsis encontramos a Jesús ganando la victoria en la cruz. Porque la sangre del Cordero nos evoca también, perdón, la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Aquí la sangre del Cordero nos evoca el sistema de sacrificios que era central en la vida del pueblo de Israel. Es la sangre que logra la remisión de los pecados. Es su vida la que Él entrega y por la cual gana la victoria. Así es. Aquí nosotros también vemos, y alguien podría estar haciéndose esa pregunta, porque a contar del versículo 7, donde se empieza a describir, ¿no es cierto?, esta batalla, y vemos sus resultados en el versículo 9, fue arrojado a la tierra y a sus ángeles fueron arrojados con él. Y luego tenemos ahora una nueva, tal vez se reitera este anuncio de ahora ha sido echado fuera el que los acusaba. Alguien podría decir, bueno, aquí hay dos expulsiones, es una sola. Pareciera que la evidencia apunta, ¿no?, a que, y se suma lo que tú señalabas, ¿no?, ese estatus legal que cambia en el caso de Satanás. Hay un momento en donde ya Satanás no puede más ir, ¿no es cierto?, como un representante legítimo. Ya, él ya no pertenece al cielo y sin embargo todavía deambula, viene aquí por la tierra, está haciendo su tarea, está engañando, está haciendo una serie de elementos y tal vez hasta abrogándose de manera muy osada la representación de este mundo. Y sin embargo Jesucristo en la cruz, Él rescata este mundo y ahora Él es un fiel representante y por eso Él puede ahora regir, ser el rey legítimo sobre este mundo. Así que pareciera que estos capítulos nos van hablando de esa progresión. Primero una expulsión para ya no habitar en el cielo, pero de tanto en tanto ya tenemos evidencia en el Antiguo Testamento, el libro de Job, tal vez la más clara de ellas, donde Satanás todavía va, está este diálogo sobre la justicia o no de Job. Pero luego de la cruz, ese estatus ya cambia. Él ya no puede, ¿no es cierto? Esas puertas ya hacia el cielo se cerraron y su tiempo es corto. Y por lo tanto el hecho de que se hable de que Él acusa, etcétera, significa que Él sí estaba desarrollando una tarea aquí en la tierra luego de esa primera expulsión del cielo, pero ahora ese estatus ha cambiado. Él está severamente limitado y derrotado. Y creo que en ese contexto también debemos entender que todo el foco está puesto en lo que Dios ha hecho, en cómo Él ha ido claramente administrando este problema del mal, no nosotros. Y eso creo que viene a reforzar también estos planteamientos que también nos hacen, ¿no?, entender dónde está el equilibrio, dónde está puesto el foco respecto a nuestra salvación. Esa última palabra que tú dijiste, salvación, aparece acá en el capítulo, en el versículo 10. Ahora ha venido la salvación y el poder de nuestro Dios. La salvación gracias a Jesucristo, ¿cierto? Que vamos a ir mirando en el transcurso de estas lecciones. El versículo 12 ahora dice entonces, por lo cual alegraos cielos, los que moráis en ellos, y ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. Como tú decías, ¿no? El tiempo es corto, sabiendo que tiene poco tiempo. Sabiendo que tiene poco tiempo. Aquí hay algo bien interesante que me gustaría destacar ahora antes de la pausa. La victoria del Señor. Satanás está derrotado y Él lo sabe. Él lo sabe. Jesucristo ganó la victoria.
Es bien interesante esta situación. Cuando nosotros escogemos seguir a Jesucristo, escogemos seguir al bando victorioso, a quien ya ha vencido, y darle la espalda, tratar de huir y no seguir a quien ha sido derrotado. No solo porque nos convenga, porque evidentemente nos conviene porque es la salvación, sino porque es lo mejor para la humanidad, es lo mejor para nosotros. Satanás solo quiere la destrucción. ¡Ay de vosotros, moradores de la tierra! Así es. Hay una idea, ¿no?, que se puede desprender de aquí. ¿Cómo decir que es poco tiempo, siendo de que ya ha quedado claro estos 1260 días, o sea, un periodo extenso de día, año? Hay un pensamiento muy claro en la mentalidad hebrea, en donde esa era la equivalencia cuando era un tiempo simbólico. ¿Cómo es que periodos que deben contarse en siglos pueden ser considerados breves? Ciertos teólogos hicieron esta pregunta y tal vez la analogía que más se popularizó respecto a esto fue el día D en la Segunda Guerra, que hizo posible el día V de la victoria definitiva. Ese desembarco en Normandía, que fue, ¿no es cierto?, crucial en muchos aspectos para finalmente poner fin al Tercer Reich y todo lo que Hitler pretendía. Hubo un transcurso de tiempo no menor entre el día D y el día V, pero ya cuando las fuerzas aliadas llegan y desembarcan, ya todo el mundo sabía, este es el inicio del fin, ya falta poco. Y la expectación, el hecho de que esto ya pronto va a acabar, eso empezó a dar ánimo, la gente ya sentía y respiraba distinto el ambiente. Y esa fue una analogía que la verdad se popularizó bastante para tratar un poco de entender esta tensión que nos presenta el texto. Poco tiempo, pero todavía hay una espera. Bien, queridos amigos, vamos a retornar. Todavía hay algunos aspectos que este capítulo tiene aquí para ofrecernos, así que quédese con nosotros y ya estamos aquí con ustedes después de esta breve pausa. Estamos ya con ustedes una vez más. Gracias por continuar aquí en este fascinante estudio, muy significativo. Y como ustedes han percibido, la Biblia tiene mucho que decirnos respecto a cómo será el desenlace de los eventos que nosotros estamos contemplando. Vemos un mundo que no siempre tiene muchas respuestas para el sufrimiento, para las injusticias. Y ciertamente nos damos cuenta de que la Biblia abre nuestro entendimiento a estos factores y cómo Dios los ha estado administrando para nuestro bien y ciertamente con una muy clara resolución, con un epílogo glorioso para cada uno de nosotros. Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo puede también ayudarles en esta investigación, en atender esas inquietudes que ustedes tienen en el corazón. Hay fascinantes e interesantes estudios que ustedes pueden solicitar. Hay un link que será también proyectado en este momento. Están también los diferentes medios como las redes sociales a través de las cuales ustedes pueden entrar en contacto. Y saben, en esta serie, si bien nuestro foco va a estar en el Apocalipsis, mucho de lo que estaremos estudiando ya venía siendo desarrollado también por un muy significativo libro de la Biblia, que es el libro de Daniel. Y hay un curso de Biblia fácil que presenta las bases en Daniel que nos permiten ver ya un panorama de la historia. Y si usted gusta, puede solicitar ese para entender de mejor manera también lo que será el estudio durante esta temporada. Así que solicite su material de manera gratuita y sea usted también un estudiante de la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo. Vamos a continuar ahora con lo que estábamos revisando. Hay una victoria que Dios ha hecho posible, pero si hay algo que el capítulo también nos ha dejado claro, es que hay un conflicto, hay una amenaza. Ya hemos visto que la mujer huye al desierto y ahí es sustentada, es de alguna manera pastoreada por parte de Dios. Y esto ocurre por un periodo de tiempo. Ahora, versículo 14 justamente dice allí,
sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Ya en un bloque previo ya se explicó aquello. ¿Qué es lo que sucede entonces cuando este tiempo va terminando o qué es lo que ha caracterizado este periodo? Dice allí versículo 15, la serpiente, que es este dragón, arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que ella fuera arrastrada por la corriente. Pero la tierra, dice el verso 16, ayudó a la mujer y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Por lo tanto, este periodo de tiempo, tiempos y medio tiempo, 1260 días, años, de alguna manera el versículo 15 nos dice, está caracterizado por esta intención del dragón, ¿ya? Arrastrar a la mujer, que la mujer se ahogue, sea arrastrada y que ella no pueda hacer nada por este río que el dragón bota de su boca. Sin embargo, Dios hace provisión para aquello y nuevamente utilizando estos símbolos, así como donde hay tierra seca, lista para absorber abundantes cantidades de agua, así también ahora la tierra sale en ayuda de la mujer. Dios permite que providencialmente este periodo muy difícil para la iglesia cristiana llegue a su fin, pero ahora también el dragón está enojado doblemente. No pudo con el hijo, no pudo con la mujer, porque ahora la tierra viene en ayuda de la mujer. Así que el dragón está frustrado, ¿no es cierto? Y ahora él vuelca su atención a, ¿no es cierto?, un grupo que es identificado en el versículo 17. Tal vez hacia allá podemos volcar nuestra atención. Pastor, tal vez usted quiere leer este versículo y comentarnos un poquitito, ¿no es cierto?, de cómo este versículo 17 pasa a ser también tan significativo. Sí. Ahí donde la tierra ayuda a la mujer, ¿no? ¿Verdad? Nosotros hemos identificado con un lugar geográfico donde la persecución no puede alcanzar a los fieles, ¿verdad? En un lugar geográfico distinto, los fieles, los que no querían someterse al gobierno eclesiástico medieval, huyen a Norteamérica, ¿verdad? Y de allí entonces ahora nace un grupo especial que está identificado en el versículo 17. Dice, el dragón se llenó de ira contra la mujer, o sea, contra toda la iglesia. Pero no se fue a hacer guerra ahora contra todos porque ya no pudo, ¿verdad? La tierra ayudó a la mujer. Y se va a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella y los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Interesante la palabra resto. Yo estuve leyendo un poquitito aquí algunos diccionarios, y hay un diccionario bien interesante que me gusta mucho, el Lunida, para los que ubican algunas fuentes. Dice que esta palabrita, loipón, que se traduce aquí como remanente o resto, significaría o tendría la acepción de el último ítem de una serie. Marca una categoría de finalización o conclusión. Es decir, no es solo un resto cualquiera, es una categoría de que hay una finalización, hay algo que llega a su fin y hay un último grupo. Es decir, no hay una cosa como otro remanente más después, no, este es el último. Es bien interesante que el texto y en su significación original nos ilustra esto. Solo como un comentario para quienes siguen estos temas. No hay un remanente después de este remanente que está caracterizado aquí, que nace en este lugar geográfico y con estas características. ¿Cuáles son estas características? Dice que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, ¿verdad? Un pueblo que adora a Dios de acuerdo a como Dios lo ha indicado y tiene la fe de Jesús y da el testimonio de Jesucristo. Vamos a ver más adelante que el guardar los mandamientos de Dios tiene un rol central en la adoración a Dios, ¿ya? Pero aquí este remanente se caracteriza por haber surgido en este periodo, final de periodo profético, en este sector geográfico del mundo donde la tierra, donde la mujer es ayudada, y también guardan los mandamientos de Dios.
Y es interesante ver de que, bueno, nada en la historia necesariamente ocurre de un día para otro. No es que alguien se acostó un día, salió, abrió la ventana y... No. Las cosas van tomando sus tiempos, sus procesos. Y justamente lo que tú venías describiendo sobre el poderío eclesiástico, político durante la Edad Media, se había instalado en toda Europa, pero es también ahí mismo en Europa donde comienzan los primeros movimientos con la Reforma, con ciertos debilitamientos también políticos y religiosos dentro de este poder, y que hacen posible que finalmente quienes buscan la verdad bíblica comiencen a predicarla con poder, pero como tú decías, viene ahora una contrarreforma también pensando en la reforma, vienen diferentes reacciones que hacen difícil vivir, practicar, diseminar esta verdad. Y ciertamente la historia registra esto con mucha claridad. Hubo una gran migración, ¿no es cierto?, de colonos, podríamos decir, pero más que colonos, estaban llevando también el Evangelio en su corazón, buscando un lugar en donde poder adorar a Dios libremente. Y por lo tanto, sí, eso se ve refrendado en la historia muy bien, como tú señalabas. Y tomó un tiempo, pero hay un claro foco. Y es ahí donde tal vez esa noción que tú destacabas del remanente como la última parte de una serie de elementos, como hay una clara intencionalidad, todo va cumpliendo un cierto propósito hasta llegar a estas características que debían en algún momento también ser recuperadas de la verdad bíblica. Los mandamientos de Dios, su voluntad para el ser humano, que claramente Satanás siempre ha atacado aquello, el testimonio de Jesucristo, lo que Jesucristo a través de su vida, de su obra, dejó como claro ejemplo, sus propias enseñanzas, pero su vida como ejemplo también. El testimonio profético que tiene como esencia la persona de Jesucristo. La predicación de Jesús. Así es. Como decía Pablo, no voy a enseñar nada más que a Jesucristo. La predicación del Evangelio eterno, finalmente. Así es. Por lo tanto, esto no es solamente mirar la historia y ver de que efectivamente el capítulo nos está dando un pantallazo, sino que también busca este capítulo hacernos reflexionar y ver de que la victoria de Jesucristo sobre Satanás también debe traducirse a través de ciertas respuestas nuestras a la luz de su palabra. De que Satanás sí está buscando trastocar lo que nosotros llamamos bueno o malo, la manera en que buscamos o no vivir, la forma en que este mundo trata de tal vez buscar paz, estabilidad, etc., pero muchas veces sin Dios. Lo que Dios nos está diciendo es que habrá, digamos, en este tiempo un grupo que diga, miren, puede resultar tal vez atractivo seguir estas aguas correntosas del dragón, pero Dios está conduciendo hacia un final glorioso a un pueblo que tiene otros ideales, que tiene otros principios y como tú decías hace unos minutos atrás, que está dispuesto a colocarse del lado de quien ya venció, por mucho que pareciera tal vez más tentador, más relajado, estar de parte tal vez de la mayoría, una aparente mayoría. Hay un comentario, yo no sé cuánto tiempo tenemos aún, pero breve comentario para quienes creemos formar parte de este remanente. Aquí quien hace la guerra es el dragón, no es el remanente. El remanente ahora, este resto, recibe la ira del dragón y los ataques. Un dragón que ya fue derrotado en esta guerra, ¿verdad? Y ahora se enfoca para atacar al remanente. El remanente no ha sido llamado a hacer la guerra. Es bien interesante esa reflexión. No somos llamados nosotros a atacar a nadie. Estamos siendo atacados. Y lo que predicamos es a Jesucristo, el amor de Jesucristo y su Evangelio. No estamos siendo llamados a atacar a nadie. Por otro lado, las herramientas, las armas del dragón siguen siendo las mismas que usó en el cielo. El engaño, la disensión,
Apartarnos de la palabra de Dios. Apartarnos de la palabra de Dios, la mentira. Y todo aquel que le haga daño al remanente por alguna de estas herramientas, la murmuración, el engaño, la división, está haciendo el trabajo ¿de quién? El trabajo del dragón en contra del remanente. Dios quiere que ninguno de nosotros, cuando venga el Señor, sea encontrado como un arma en las manos del dragón en contra del remanente. Si alguien daña al remanente, está haciendo claramente el trabajo del dragón. Así es. Y bueno, por eso se me viene a la mente Romanos 6, ¿no? Donde Pablo dice, no presenten sus miembros como instrumentos para la injusticia. Y esa palabra también puede ahí ser traducida casi como armas a favor de la injusticia. Ya que tocabas tú este tema, ¿no? De la guerra que el dragón busca realizar. Nuestros amigos han escuchado varios conceptos ya. Y creo que es tiempo también de ir planteando un desafío, una invitación a la luz de lo que hemos visto en este fascinante estudio que marca el contexto de lo que será también el abordaje del capítulo 14 y todo lo que se ramifica de allí. Así que, pastor, tal vez una invitación, un llamado a nuestros amigos en esta ocasión. Apocalipsis 12 nos presenta claramente en el centro la victoria de Jesucristo. La victoria que se alcanza gracias a lo que Él hizo por nosotros, vivir y morir en nuestro lugar. Allí radica la victoria. Ese es la base de la victoria que Dios ha ganado en Jesucristo para nosotros. Está la consumación de la victoria de Jesucristo también en este último tiempo, en el tiempo final de la historia de la humanidad. El destino está echado. Hay un bando triunfador y un bando que ha sido derrotado. Y tú y yo podemos decidir hoy ponernos de parte de la verdad, aceptar la victoria que Jesucristo ganó y que nos regala, ser victoriosos con Él, aunque eso signifique probablemente recibir el ataque del enemigo, pero la victoria es nuestra si estamos con Jesús. Así que la invitación, Pastor Pablo, es a tomar esa decisión. La Biblia nos dice, Dios le dice al pueblo de Dios, por boca de Moisés, le he puesto la vida y la muerte. Escoge pues la vida para que vivas. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar, si le parece, pastor. Oramos. Amoroso Padre Celestial, muchas gracias te damos porque podemos orar a ti, porque tú nos oyes, por tu palabra. Ayúdanos a tomar decisiones de vida eterna, a pesar de la oposición, a pesar de lo que fácil podría ser seguir la corriente de este mundo. Ayúdanos a tomar parte con tu pueblo, con el remanente, con la verdad, y a serte fieles, pase lo que pase, porque sabemos que tú estarás con nosotros. Lo rogamos, Señor, y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Eduardo. Ha sido muy provechoso ir revisando cada detalle de este capítulo. Y queridos amigos, este es tan solo una antesala de lo que nos espera en este momento de estudio en diferentes lugares donde ustedes nos acompañan en esta temporada de Lecciones de la Biblia. Será hasta el próximo capítulo. Que el Señor les bendiga.